Muy buen día, mis santos hermanos. Que el Dios Todopoderoso, a quien usted y yo servimos continuamente, te bendiga en una manera muy especial. Hoy quiero abrir un paréntesis y dejar el capítulo pendiente, Apocalipsis, el capítulo 13, porque quiero iniciar el libro de Primera de Corintios. Vamos a estar un tiempo estudiando Primera de Corintios. Hoy estaré dando inicio a este libro de Primera de Corintios con la introducción. Autor Pablo Apóstol. El estilo de redacción es el de Pablo, y la descripción de Corintio y de su pueblo coinciden con la época de Pablo. En el año 96 después de Cristo, Clemente de Roma se refirió a la epístola de los Corintios con una carta que él mismo escribió. Hagan suya la epístola de San Pablo, el apóstol. Con frecuencia, Ignacio y Policarpo tomaban citas de la epístola acerca del año 155 después de Cristo. Aparece listado en el fragmento muratorio. Este fragmento consiste en una lista de libros que datan de alrededor de mediados del siglo II. Fecha incierta. Es probable que entre los años 54-56 después de Cristo, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo dijo: estaré en Éfeso hasta Pentecostés. 16:8. Por consiguiente, él escribió la epístola desde Éfeso, donde ministró por espacio de 3 años. Hechos 20:31. Cuando Pablo estuvo en Corinto, Galión era procónsul de Acaya. Hechos 18:12. Galión comenzó su administración alrededor del año 51 después de Cristo. Hechos 18:18. Plantea que Pablo abandonó a Corinto bastante rápido, pero no inmediatamente después de la llegada de Galión. Él viajó por poco tiempo a Éfeso. Hechos 18:19 al 21. Y luego en Cesarea, Jerusalén, Antioquía, Hechos 18:22, y luego comenzó su tercer viaje misionero por Galacia, Hechos 18:23. Después fue a Éfeso para un ministerio de 3 años y la redacción de Primera de Corintios. Todos estos sucesos terminarían un tiempo considerable y colocarían la redacción de la epístola a mediados de los años 50. ¿A quién se escribió o se dirigió esta carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:2. ¿Cuál fue el propósito? Pablo escribió por 3 razones. Número 1, para unir a la iglesia en un espíritu de unidad como un cuerpo en Cristo. La iglesia se encontraba severamente dividida y separada. Había contención, riña, formación de camarillas. 2, para lidiar con la relajación moral en la iglesia. 3, para responder algunas preguntas que la iglesia le había hecho a Pablo con
con Pablo que respondiera. Pregunta con respecto al matrimonio, los derechos y la libertad cristiana, adoración pública, dones espirituales y la resurrección de los muertos. Características especiales. 1. La ciudad de Corintio. Corintio era la capital de Acaya, ubicada en el extremo sur de Grecia. Parecía una isla. Yacía en una laguna de tierra de solo 4 a 5 millas de extensión. Sus costas proporcionaban 2 puertos naturales, uno en la costa este y el otro en la costa oeste, con todo el embarque prominente del este y del oeste tocando puerto allí. Corinto era un paraíso comercial. Todo el tráfico comercial que viajaba por tierra del norte y el sur también decidía pasar por la ciudad. La ciudad contaba con una población numerosa, una verdadera mezcla de nacionalidades, griegos, latinos, judíos, egipcios, sirios, asiáticos. La población numerosa y la prosperidad material convertían a la ciudad en un centro deportivo. Los Juegos Ismicos, considerados los eventos deportivos más importantes después de los olímpicos, se celebraban en la ciudad. Corinto también estaba moralmente corrupta. La posteridad material o la prosperidad material y los comerciantes que se encontraban de viaje contribuían a un espíritu de parada, borrachera e inmoralidad. El propio nombre de la ciudad, Corinto, se convirtió en un sinónimo de vida perversa e inmoral. Incluso la adoración de los residentes locales se centraba en la gran diosa del amor, Afrodita. El templo albergaba a 1000 prostitutas sagradas o consagradas. Corinto era un centro tan intelectual como cultural. El placer y el desenvolvimiento personal eran los objetivos a alcanzar, aunque se alcanzaran de un modo cultural o temerario o inmoral. Había poco reconocimiento de la ley, salvo la ley de los deseos del hombre. Corinto contaba con una potencialidad explosiva para las misiones mundiales. Se ha estimado que la población era más de 500,000. Desde la perspectiva moral, la ciudad necesitaba con urgencia el Evangelio. Si el Evangelio lograba hacer mella alguna en la moralidad, el mensaje se escucharía por todo el mundo. Desde el punto de vista geográfico, la ciudad era estratégica y coincidía de manera perfecta con la estrategia de Pablo. Hechos 18:1. 2. La iglesia de Corinto. Cuando Pablo entró a Corinto, él entró con la debilidad y mucho temor y temblor. Según 2:3. Al parecer desalentado, le había hecho frente a una oposición severa en sus 3 ministerios justo antes de Corinto. Los practicantes del judaísmo lo habían echado de Filipos, Tesalónica, Berea, incluso en Atenas. Había experimentado poco éxito. Ahora, frente a Corinto, encaraba una mezcolancia. Gloria al Señor de toda clase, una ciudad de cultura y población diversas,
una población que era orgullosa, intelectual, curiosa e inmoral, y al parecer estaba solo, ya que Sila y Timoteo se habían quedado en Macedonia para ministrar. Él se encontraba, por así decirlo, a merced de Dios solamente. Dios suplió la necesidad de Pablo casi de un modo inmediato. Dios puso dos creyentes en el camino de Pablo, a Aquila y a Priscila, quienes por oficio hacían tienda. A estos dos judíos piadosos los habían expulsado de Roma conjuntamente con todos los otros judíos por decreto del emperador Claudio. Hechos 18, 2 y 3. Silas y Timoteo también regresaron después donde él y le trajeron noticias de que los creyentes de Tesalónica se mantenían firmes contra la persecución. Hechos 18:5. Con aliento y precisión en su espíritu, Pablo de inmediato entró en la sinagoga y comenzó su ministerio dando testimonio de que Jesús es el Cristo. Hechos 18:5. Pablo experimentó un éxito tal que los judíos hostiles lo echaron a la fuerza de la sinagoga. Se fue a la casa que estaba al lado de la sinagoga, la cual pertenecía a Justo, y aquella ciudad, gloria al Señor, aquella casa se convirtió en su base de operación, al parecer para evitar mayor desaliento. Dios le dio a Pablo una visión en la cual le aseguró que Cristo salvaría a muchas personas en la ciudad. Hechos 18:10. Su ministerio duró 18 meses, el ministerio más largo, aparte de los 3 años que pasó con la iglesia de Éfeso. Los conversos de Corinto ilustraron de manera diáfana la clase de éxito que Pablo experimentó de ciudad en ciudad, hasta donde se conoce. Los únicos judíos conversos bajo su ministerio personal eran Crispo y su familia. Él era el principal de la sinagoga. Hechos 18:8. Como sucedía en otras ciudades, el mayor número de conversos lo proporcionaban los gentiles, quienes se habían sentido atraídos con la autoridad a la religión judía por su énfasis en los altos valores morales y la creencia en un solo Dios. El judaísmo les resultaba atractivo de manera particular a las mujeres. Fundamentalmente entre las mujeres acumulaban acaudaladas. Eran ciudades de un mundo inmoral que lo permitían derecho alguno, que no permitían derecho alguno a las mujeres. De ahí que encontraban gran seguridad en una religión de gran moralidad. Sin embargo, a la mayoría de los gentiles, a pesar de su atracción por el judaísmo, le resultaba repulsivo los ritos y nacionalismo judíos, como por ejemplo la circuncisión. Fueron ellos los que se dispusieron con prontitud a escuchar el evangelio de Cristo, quienes constituían ampliamente el mayor número de conversos. Habían algunos conversos adinerados. Gallo fue el hospedador de Pablo y de toda la iglesia. Romanos 16:23. Erasto era el chamalán de la ciudad. Es probable que Chloe fuera una señora muy acaudalada, con intereses de negocios tanto en Corinto como en Éfeso. Primera de Corintios 1:11. Algunos creyentes tenían
litigios y otros asistían a banquetes costosos. Ambas cosas demostraban la existencia de riquezas. Sin embargo, el mayor número de conversos provenía de personas promedio y de personas que tenían los antecedentes más pecaminosos que se pudieran imaginar. Recuerden, Corinto era una de las letrinas de la inmoralidad y la vida de club nocturno del mundo antiguo. Como dice Pablo de un modo tan claro: no sois mucho más sabios según la carne, ni mucho poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y los vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su propia presencia. Contacto de Pablo con la iglesia de Corinto. Un análisis de los contactos de Pablo con la iglesia proporcionará una mejor comprensión de la situación de Corinto. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios les guarde. Y hoy hemos iniciado la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios con la introducción de este precioso, edificante libro de esta epístola. Pues mañana, con la ayuda de Dios, continuamos con el desarrollo de la epístola de Primera de Corintios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amado Padre que mora en gloria, en esta mañana hermosa te exalto, te bendigo, te doy las múltiples gracias, mi Dios, por concederme un día más. Te pido, Dios Todopoderoso, que en este día podamos caminar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, y que todo lo que hagamos tus hijos, lo hagamos no para agradarnos a nosotros, sino para agradarte a ti. Pedimos la bendición, Señor, para el culto, los cultos de esta mañana, y la bendición a cada hermano para participar y para ser edificado con tu palabra. Señor, guárdanos y protégenos y líbranos de todo mal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi querido hermano y hermanas. Cada viernes a las 5 de la tarde, por Bendición 95.1 FM, escucha el programa El Tabernáculo en Acción. Entra a nuestro canal de YouTube, Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Suscríbete y dale a la campanita para que disfrutes los viernes a las 5 de la tarde la repetición del culto dominical, los martes a las 8 de la noche, un repaso de escuela bíblica, todos los días a las 6 de la mañana, el matutino pastoral. El Tabernáculo en Acción.